Buenas hermanos y hermanas en Cristo. Estamos muy contentos de estar de vuelta con vosotros. Esperamos que esta segunda temporada sea de agrado para nuestros oyentes y de edificación para la Iglesia de Cristo. En primer lugar, comenzaremos esta segunda temporada escuchando una meditación del pastor José Wu. La fuerza de un clavo bien clavado. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Una vez colaboré a un hermano carpintero con los arreglos de una casa. La tarea consistía en arreglar una canaleta que había caído por el peso de la lluvia. Subimos la escalera y clavando clavos uno por uno, la canaleta volvió a su lugar. Estaba bien arreglada como si nada hubiera pasado. El hermano carpintero me explicó la razón por la que la canaleta se cayó. Es porque no había ni un clavo bien clavado. La fuerza de un clavo bien clavado puede mantener la posición de la canaleta pesada sin que se caiga. Esta es la función del clavo. Un proverbio chino dice: un solo grano de arroz puede inclinar la balanza. ¿No es una frase que nos enseña la verdadera importancia de algo que es considerado insignificante? De la misma manera, creo que con solo una palabra de Dios puede cambiar el corazón de las personas que viven inútilmente arrastradas por la corriente vana del mundo, y al final esa palabra va a hacerles volver a Dios. Si un cristiano puede transmitir una palabra de Dios a otros por fe, y esa palabra puede ser bien grabada en sus corazones como un clavo bien clavado, ¿no podrá la palabra llevar un alma a Dios? Aunque llevamos una vida débil por la desobediencia e incontables tentaciones, si tenemos una palabra de Dios bien guardada en nuestro corazón, como un clavo bien clavado, ¿no podríamos superar las dificultades con mayor confianza? Muchísimas gracias por compartir con nosotros una meditación tan hermosa. A continuación, escucharemos el testimonio de salvación de una hermana de la Iglesia de Madrid. Queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Elsa y recibí la salvación el 2 de julio del año 2022. Desde ese momento mi vida cambió. La verdad es que yo venía de otra religión, la católica. Mi vida buscaba refugio en Dios y tenía sed y hambre de Dios, pero en ninguna de las dos iglesias que yo asistí, la católica y de Testigo de Jehová, pude encontrar lo que yo buscaba encontrarme, una verdad. Que Dios es amor y que nuestro Jesús murió por nosotros y que estamos libres de nuestros pecados. Tras recibir la salvación, aprendí que debemos ser personas de corazón humilde y quebrantados. Comprendí que Dios no quiere que nadie perezca. Comprendí que Dios es amor y que Dios siempre está conmigo. Antes, mi vida era muy agitada y llena de preocupaciones. Lloraba mucho y sufría mucho. Porque no tengo papeles, no tengo trabajo y tengo mis necesidades. Siempre tenía muchas preocupaciones y tristeza. Me sentía sola. Hoy en día, mi vida es distinta. Dios me ama tanto que Él me enseñó que el amor de Dios es santo y perfecto. Comprendí que las cosas materiales son vanas en la vida. Lo importante es conocer la palabra de Dios. Lo importante es alimentarse de su palabra, siempre con un corazón humilde. Aprendí, gracias a su palabra, que las cosas como el trabajo, mis papeles, vendrán cuando tengan que venir. No debo de desesperarme. Dios nunca me abandona. Él siempre me abraza y me cuida. Ahora, yo quiero aprender cada día más de su palabra. Reconozco que soy una pecadora y debo alimentarme mucho más de su palabra. Tengo mucho que agradecer a Dios porque gracias a su palabra encontré a la verdadera felicidad. Dios es amor y mi más grande felicidad. Doy gracias a Dios, a ustedes hermanos, por recibirme con los brazos abiertos y con mucho cariño. Gracias al Pastor Moon y las meditaciones que nos guían cada día y por estar siempre pendiente de mi vida y mis preocupaciones. Gracias al hermano Caleb, quien me hizo conocer esta iglesia.
Gracias a Dios por estar guiándome todos los días de mi vida y agradezco que Dios haya permitido que mi esposo y yo sigamos su camino y su palabra. Gracias a todos los hermanos en general por todo su cariño que hasta el día de hoy me brindan. Sé que debo seguir alimentándome de su palabra y que tengo mucho que aprender. Solo sé que Dios es el más grande amor que existe. Queridos hermanos y hermanas, les pido de corazón que oren por nosotros, para que vuelva la calma para nuestras vidas. Hoy en día somos felices Alberto y Elsa. Estamos con alegría y tristeza, pero a la vez felices porque conocemos la palabra de Dios y somos conscientes que nos falta mucho por aprender. Seguiremos aprendiendo. Gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos. Muchas gracias a la hermana Elsa por su testimonio y a continuación escucharemos sobre la vida de Jean Elliot. Jean Elliot nació en Portland, Oregón, en 1927. Su padre Fred era de ascendencia escocesa. Sus abuelos se mudaron a Estados Unidos. Posteriormente, los padres de su madre, Clara, se mudaron también a América del Norte desde Suiza. En Portland, Clara, que estaba estudiando quiropráctica, conoció a Fred, que se dedicaba al ministerio cristiano como predicador viajero. Los padres de Elliot tenían una fe cristiana firme que inculcaron a sus hijos, llevándolos a la iglesia y leyéndoles la Biblia regularmente. En 1941, Elliot comenzó a estudiar dibujo arquitectónico. Durante este tiempo, lo elogiaron por sus habilidades oratorias y de actuación. Elliot usó esa habilidad para predicar la palabra. Un compañero de su clase explicó que Elliot estuvo hablándole al presidente del cuerpo estudiantil, citándole versículos para explicarle por qué no iba a asistir a una fiesta escolar. También corrió el riesgo de ser expulsado del club de oradores públicos al oponerse a dar un discurso sobre política, ya que tenía la creencia de que los cristianos no deberían involucrarse en los asuntos políticos. En 1950, Jean se encontraba en un campamento de entrenamiento lingüístico, donde conoció a un exmisionero del pueblo quechua. Le enseñó un idioma y le habló de la tribu de los Auca, un grupo indígena de Ecuador considerado como violento y peligroso. Jean estaba dudando si ir a Ecuador o a la India. Su familia y amigos preferían que se quedase en Estados Unidos, pero él consideró que sería prioritario predicar a esas personas que no tenían la oportunidad de escuchar la palabra. Y expuso: hay un obrero cristiano para cada 50.000 personas en otras tierras, en tanto que hay uno por cada 500 en los Estados Unidos. Jean finalmente decidió ir a Ecuador. Pensaba que la mejor opción era ir soltero, junto con otros misioneros solteros, para que no hubiera algún impedimento. El amigo con el que pensó ir se casó. Mientras buscaba a otra persona con la que ir, estuvo dirigiendo un programa de radio, predicando en las cárceles, organizando mítines evangelísticos y enseñando en la escuela dominical. Finalmente, encontró a Pete Fleming, con quien iría a Ecuador. Pero antes de irse, conoció a la que iba a ser su mujer, Elizabeth. En su diario explicó su esperanza de casarse con ella, pero sentía que debía de ir a Ecuador soltero. En 1952, Elliot y Fleming viajaron a Ecuador. Primero fueron a Quito y después se mudaron a la selva, en la estación misionera de Sandia. En 1953, finalmente se casó con Elizabeth y tuvieron una hija en 1955. En ese tiempo, Elliot siguió planeando cómo llegar a los Auca. Llevaron a cabo varios planes de acercamiento, a través de regalos que entregaban por medio de un avión y usando un altavoz para ponerse en contacto con ellos. También construyeron una base a poca distancia de la aldea. Tuvieron algunos encuentros amistosos con algunos de los indígenas, llevando incluso a uno de ellos en el avión. Así, pensaron en visitar la aldea, pero antes de que esto sucediera, 10 de ellos atacaron la base y mataron a Jean Elliot y 4 de sus compañeros. Así, Jean Elliot murió intentando llevar la palabra del Evangelio, aunque corriera el riesgo de que lo mataran como finalmente ocurrió. En su diario escribió:
No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y expuso que su trabajo para el Señor era más importante que su vida. Su trabajo no fue en vano, ya que después su esposa y otros misioneros siguieron intentando evangelizar a esa tribu. Consiguieron hacer muchos avances y finalmente recibieron la invitación de los Auca para estar entre ellos. Así Elizabeth estuvo conviviendo con los hombres que mataron a su marido con el corazón de enseñarles a Cristo y muchos entendieron el mensaje de salvación. Ahora escucharemos una hermosa alabanza, el himno 435. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. ¡Qué alabanza tan hermosa! A continuación, daremos fin dando las noticias de este mes de noviembre. Desde el día 2 al 6 de noviembre habla seminario bíblico en la iglesia de Cuenca y Almería. Después, desde el día 8 al 13, en las iglesias de Madrid, Madrid Este, Valencia, Málaga y Nassau de Rumanía. En la siguiente semana, del día 15 o 16 al 20 de noviembre, habrá seminario en Barcelona, Galapagar, Lanzarote, Murcia, Mérida y Bistricha. Y ya en la última semana
desde el 22 al 27 de noviembre, habrá seminario en la iglesia de Collado Villalba y Tarancón. Por favor, oren mucho por estos seminarios, para las almas nuevas que vayan a escuchar la palabra y por los predicadores para que Dios pueda obrar a través de ellos. Y ya por último, queríamos dar la introducción a la segunda temporada de la Radio España. En esta segunda temporada habrá nuevas actualizaciones. Presentaremos las iglesias de Latinoamérica y añadiremos contenidos más interesantes con presentaciones de animales y plantas, creaciones de Dios, noticias importantes sobre la última época y más personajes de la fe. Desde la Radio España deseamos que muchos hermanos y hermanas puedan conocer y orar más sobre otras iglesias y hermanos y hermanas de otras iglesias, y que además de ello puedan escuchar alabanzas nuevas y meditaciones y datos curiosos relacionados con la Biblia. Muchas gracias y acabamos aquí la Radio España del mes de noviembre.